Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, ¿Cómo, profe. cómo van las cosas? ¿Bien o no? Bien, sí, señor. Ah, bueno. Sí es que llega muy lenta el retorno. ¿Cómo es la cuestión? Cuenten a ver. O todavía están durmiendo. Cosa tan Estamos lejos, irre- profe. Ah, La voz digo, se no, demora en estamos llegar. durmiendo, no, estamos despertándonos, se dice, ¿sí o no? No, digo que estamos lejos y la voz se demora en llegar. Ah, ya. Eso está bien, ¿sí o no? Sí, señor. Muy bien, así entonces que se me hizo la... ¿Dónde anda? Vamos a llamar a la lista aquí rapidito. Laura Carolina, ¿volvió o no? Sí, señor. Ah, bueno, usted está bien. Mary Teresa. Jennifer Cabarcas. Presente, profe. Gracias. Andrea Alejandra. Presente, profe. Gracias. María Viviana. Presente, profe. Gracias. Lady Viviana. Presente, profe. Gracias. Paula Gil. Valentina Pulido. Presente, profe. Gracias. Valentina. Bueno, muy bien. ¿Cómo van las cosas? Cuenten a ver. ¿Sí leyeron el documento que les dejé ahí o tampoco? Oh, tampoco, eso ya sabía yo. Bueno, póngale pues cuidado a los siguientes 13 minutos. 13 minuticos necesito por acá. Por favor, péndame, actíveme las camaritas ahí, aunque sea 5 segunditos, para mirar a ver de qué el este, porque si no se me pasa. Uy, ese milagroso, ¿verdad? Bueno, muy bien, ya, si quieren, no digo sigan rumiando, sino vamos a ponerle cuidado aquí a Miguel, 13 minutos. Este aquí y este aquí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo evitar la negatividad en tu vida? Superación personal. Eso, entonces ahí vamos a mirar el volumen. ¿Por qué la mayoría de las personas, 83%, tienen una ¿Sonido qué tal? Bien, profe. Ok. actitud negativa? ¿Sí? Fíjense bien, ¿eh? De cada 15 pensamientos que tenemos, 14 son negativos, estadísticamente. Pero hay varias causas, aquí van ellas. Número uno, anótelo, vertedero tóxico. Un vertedero tóxico, como un desagüe. Están viendo un desagüe en la pantalla, un vertedero tóxico. ¿Qué significa? Definitivamente, señores, estamos llenos de información negativa, ¿sí o no? Salíamos el año pasado del Estadio Nacional de Lima, Perú, 47,000 personas. Me pregunta un periodista, ¿no salió ni una sola nota en los periódicos? No. Nos fuimos de ahí a Huancayo, y era un foro más pequeño, un foro de 20,000, pero falsificaron 5,000 boletas y derribaron las puertas. Y hubo un... Y salimos en primera plana. Entonces les dije yo, la próxima conferencia, aseguren que maten a alguien en la puerta.
Digo, para ser famosos, o sea, si no, imagínate cómo vamos a ser famosos si no matan a nadie, porque todo lo negativo se publica. Señores, ¿qué es la depresión? Pero estamos hablando de que sí hay una enfermedad tipificada, patológica, que se llama depresión, y hay gente enferma que tiene una deficiencia cerebral, que les faltan los químicos, una serie de historias que yo no soy experto. Pero de cada 10, 9, escuchen bien, es depresión adquirida. Te contagias. Es tal el negativismo que tú también andas temblando. ¿Sí? Y muertos, asesinatos, decapitados, narcotráfico, muerte. Y yo tengo amigos comunicadores que les digo, si te escucho de lunes a viernes, el sábado me suicido. Es un vertedero tóxico. ¿Sí? Están echando aguas negras. Se calcula que hay 350 millones de personas con depresión en este momento. Y se calcula que en 10 años será la segunda causa de invalidez laboral en el mundo. La segunda causa, ¿eh? Qué impresionante, cómo va avanzando el fenómeno de la depresión. Es el resfriado espiritual. Todo el mundo está enfermo. ¿En qué estás? En la depra. En la depra, ¿sí? Y ahí estamos todos. Y obviamente, más Prozac, más químicos para que te levanten, te animen. Bueno, ya hay de todo. Para animar hay de todo. Hasta Viagra hay para animarse, ¿sí? Entonces, obviamente, anímate, que no haya depresión en la vida, ¿sí? Entonces, señores, número 1, recetas, aplicaciones. Evita. Toma tu dosis mínima de noticias. No te metas al vertedero tóxico. No te dejes llevar en las aguas negras. Es decir, evita, hasta donde sea posible, entrar al mundo noticioso. Haz una repasadita y por favor en la noche no te duermas con el resumen noticioso. Definitivamente, señores, vertedero tóxico. Número 2, víctima circunstancial. Que Miguel Ángel para ti es decir, fácil, cambia. Ponte en mi lugar. ¿Han oído esa frasecita? ¿Y alguien se puede poner en tu lugar? ¿Cuál es tu nombre? Lorena. Lorena. ¿Alguien se puede poner en tu lugar? ¿Alguien puede ver a tu pareja como tú la ves? ¿A tus hijos como tú los ves? ¿Tu trabajo como tú lo ves? No puede ver nadie lo que tú ves. Obviamente, nadie se puede poner en tu lugar. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que pensar, señores, definitivamente, de que nadie puede estar en tu lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Crea tu circunstancia. No seas víctima de tu circunstancia. ¿No te gustan tus amigos? Cámbialos. ¿No te gusta tu trabajo? Cámbialo. Es que tu matrimonio, hasta que la muerte nos separe, pues mátala, pendejo, ¿ya? O sea, pero tienes que hacer algo en la vida. Si no puedes estar toda la vida esperando a que las cosas cambien, las circunstancias y las circunstancias. Número 3. Señores, levanten la mano. ¿Quién de ustedes, de casualidad, ha tenido un fracaso en su vida? Yo levanto hasta los 2 pies, ¿no? ¿Sí? Señores, ¿saben cómo se llama eso? Cadáveres. Que mucha gente lo sigue cargando. Lo sigue cargando el cadáver toda su vida. No se ha podido perdonar a sí mismo la regadota aquella que dio. Y todos la hemos regado, ¿eh? Todos. Yo me quedé muy impresionado ahora que estaba en la India al ver el ritual funerario de los Sikhs, que es una de las sectas que existe, una de las corrientes religiosas en la India. En una columna más o menos de este tamaño ponen un cuerpo, ya cuando está el cadáver, y dejan que se pudra, para que vengan las aves de rapiña y se lo lleven, los buitres y demás. Se pueden imaginar los olores, la peste, las moscas, horroroso, se está pudriendo. ¿Cuánta gente trae adentro un montón de cadáveres? Y se pudren, ¿eh? Todo tiene aroma. Hay gente que huele mal, ¿a poco no? Ah, ya llegó en la madre, ¿sí? ¿Por qué? Está amargado. Una serie de pasados que trae adentro que no lo puede sacar. Entonces, definitivamente es muy importante. Miren, todos los seres humanos en algún momento hemos sido rotos. Preparé por aquí un documento. A ver si lo tengo. Aquí está. Miren, escuchen ustedes, esto se llama El ser humano roto. Para aquellos que quieren identificar documentos, está en Enciclopedia, tomo 10, página 3911. Y dice así: tú eres un ser humano roto si ante la derrota te das por vencido, si la adversidad te vence, si la realidad es más grande que tu imaginación, si abdicas a seguir luchando, si el cansancio te derrota, si no puedes enfrentar el fracaso, si la crítica te vence, si las circunstancias no son como tus deseos, si un no rotundo te descalifica. Sí, si la humillación y el desprecio son más grandes que tu orgullo para seguir intentándolo hasta conseguir lo que deseas. Sí, el ser humano está roto en 1000 pedazos, si él mismo se deja fragmentar por la realidad, por los obstáculos que encuentra en su camino,
cuando sus anhelos son hechos trizas por la voluntad de los demás, cuando somete sus sueños a la crítica y se deja influir a tal grado que lo convierten en realista, en un auténtico cobarde, pues renuncia a su parte más bella, que son sus propios sueños. En el fondo de su ser se desprecian profundamente, pues ya no creen en su persona. La han fragmentado a tal grado que ya ni siquiera intentan volverse a integrar para estar en posibilidades de volverse a amar. Existen, por supuesto, seres humanos que han sido rotos no una vez, sino en muchas ocasiones, y han tenido la humildad de reconocerlo, y han buscado y unido cada una de sus partes, y han surgido aún más fuertes de como eran antes. El ser humano, que ha experimentado la destrucción, está más dotado para comprender la maravillosa experiencia de volverse a construir a sí mismo, de reconocerse débil para aumentar sus fortalezas, de saberse frágil para protegerse, conocedor de su sensibilidad, hace surgir su auténtica sabiduría. Sí, si tú has sido roto en algún momento de tu vida, te pregunto, ¿sigues hecho pedazos? ¿Ya no te piensas levantar? ¿Serás un derrotado el resto de tu vida? ¿Ya no existe en ti el valor de levantarte y regresar a la lucha con mayor vitalidad? Los líderes de excelencia han sido despedazados en innumerables ocasiones. Su voluntad y determinación han sido mayores a todas las adversidades. Por eso son invencibles, irreductibles. Tienen la valentía de volverse a recuperar a sí mismos y emprender su lucha como si en el pasado no hubieran logrado nada. Los caracteriza no su pasado, sino sus anhelos de lo que desean lograr. Eso marca su grandeza. Entonces, señores, pregunto, cuando algo se rompe y lo unimos, ¿vuelve a quedar igual? ¿Queda peor o mejor? Queda mejor. ¿Saben por qué? Ya tiene un pasado. Ya tiene una experiencia. ¿Sí? ¿Quién de ustedes se ha fracturado alguna vez? Una pierna, un brazo, algo. Todos alguna vez hicimos alguna pendejada, ¿sí? De ahí no te has vuelto a fracturar. De ese mismo lugar no te has vuelto a fracturar. Soldó de tal forma, tú lo estás viviendo. Jamás vuelve a ser lo mismo. Cuando vean, de verdad tiene un significado muy especial. Yo le doy un aprecio, por ejemplo, un florero, que de pronto pues lo pegaron, pero ¿en qué momento se rompió? ¿Qué fue lo que sucedió? Y te dejó una lección, ¿sí o no? Agarraste al chamaco a trancazos o andaba a hacer una borrachera tan alegre que ese es un recuerdo alegre. ¿Sí? Entonces recuerden, hay que volverse otra vez a juntar. Entonces, señores, la número 3 es el pasado y les voy a dar una metáfora para la número 4. Imagínense un rey adusto, grosero, pedante, en mexicano diríamos ojete, en fin, ¿sí? Entonces este rey le daba mucha rabia ver a Juan su mayordomo. Mayordomo alegre, feliz, vivaracho, llegaba todo el día, y a aquel se le cae, porque hay gente que le duele ver a la gente feliz, ¿se han dado cuenta? Sí, que no vean una parejita besando, fajando, porque ya en Guanajuato es delito, ¿sí? Ya no es el callejón del beso, es el callejón del pecado, ¿sí? Callejón de la multa, ¿sí? Ahora hay que abrazarse así, nada más, ¿sí? Entonces, él veía que aquel llegaba feliz, contento, y le daba rabia el coraje. Entonces lo mandó a llamar. A ver, Juan, venga. Sí, jefe, sí, patrón, dígame. ¿Por qué eres tan feliz? No sé, así soy yo, así nací. No, pero alguna razón has de tener. Pues no sé, así soy. Pues, ¿cuánto ganas? Bueno, jefe, yo gano, voy ahorrando todos los años porque aquí como y me dan ropa y con lo que me sobra, a los 12 años me alcanza para comprarme una moneda de oro. Ah, ¿y con eso eres feliz cada 12 años con una moneda de oro? Sí, rey. No es posible, tú tienes un secreto. O me lo dices o te mando a matar. Pues mande matar porque no sé yo nada. Adiós. Y se fue corriendo. El rey preocupado, pensante, manda a llamar al sabio. A ver, venga para acá. Dígame, señor, ¿qué tiene Juan que yo no tengo y que todo el mundo no tiene porque él es feliz? Son de las pocas gentes felices. Y le dice el sabio, señor, no ha entrado al círculo. ¿Qué es entrar al círculo? Hacerlo amargado. ¿Y cómo se hace una persona amargada? ¿Quiere que lo experimentemos, rey? Sí, claro. Bien, por favor, quiero que reúnas una ánfora que tenga 99 monedas de oro. 99, ni una más, ni una menos. Y en la noche va a ver cómo metemos a una persona al círculo de la amargura. Efectivamente, en la noche llegó el rey y el sabio, dejaron el ánfora en el suelo, se escondieron, llegó Juan feliz, abrió las puertas, las ventanas, volteó para todos lados, alguien toca la puerta, voltea y ve una ánfora llena de oro.
El tipo, bueno, lo primero que hace es ver si no hay nadie que lo esté viendo, mete su ánfora, la pone sobre la mesa, cierra las puertas, baja las cortinas, apaga las luces, prende una vela y empieza a contar las monedas. Y al empezar a contar las monedas, empieza a hacer montones de a 10 y empieza a contar sus monedas de a 10. Pero llega el montón porque le dijo el rey, tienen que ser 99, no 100, no 101, no 98, tienen que ser 99. Pero al llegar al montón número 10, con sorpresa se da cuenta que le falta una moneda. Y en ese momento sale a buscar en la calle, prende las luces, ve abajo de la mesa, le falta una moneda. Y Juan empieza a cavilar. ¿Qué haré para conseguir esa moneda? Son 12 años de trabajo y de ahorro. Me puedo casar, meter a mi vieja a trabajar, serían 6 años. Me puedo robar los alimentos, puede ser 3 años. O si se descuida el pendejo del rey, le bajo una moneda. En fin, el tipo va cavilando. ¿Cómo lo va a lograr? Al día siguiente llega pensante. Por supuesto, el rey lo va a entrar y aquel, buenos días, rey. Voy a la cocina. Oye, ¿qué te pasa, Juan? Nada. Lo veo al ratito. ¿Cómo no? Con mucho gusto le sirvo. Entonces llega el sabio y le dice, ¿ya vio? Y entró al círculo. Todo mundo en la vida le hace falta una moneda para ser feliz. Una sola moneda para ser feliz. Si quieres amargar a alguien, quítale esa moneda. Jamás volverá a ser feliz. Siempre estará buscando la moneda que le hace falta. ¿Cuál es el secreto para no entrar al círculo? Dice el sabio. Aprende a ser feliz con la moneda que te falta. Aprende a ser feliz con la moneda que te falta. Todo el mundo queremos ser feliz con lo que tienes. No, ni madre, ser feliz con lo que no tienes. Filosofía de vida, ¿eh? No seas feliz con lo que tienes. Sé feliz con lo que no tienes. Es algo que es muy importante. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama esta cuarta? De que nos afecta nuestra actitud, es por lo que nos hace falta. Póngale ahí 4, por lo que nos hace falta. Y obviamente le agregan abajo, sé feliz con lo que no tienes. Sé feliz con lo que no tienes. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe, sí, señor. Entonces ya saben que fundamentalmente, ¿cierto? Ayer nosotros también estábamos hablando de lo que era el famoso, ¿cierto? Derecho, la relación que tiene el derecho tributario con las demás ramas del derecho. Hablamos de el derecho público y dejamos un título que decía con el derecho privado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Qué dijimos del derecho privado? Ahí dejamos el título, profe. Entonces coloquémosle entre paréntesis, ¿cierto? Regula, o ¿qué tiene? Básicamente regula las relaciones entre particulares con particulares. ¿Listo? Dentro de ese que encontramos, el primero que encontramos, si quiere, colóquele a derecho civil. Dos puntos. Su objeto es la regulación de las relaciones entre particulares, coma, concernientes al estado civil de las personas, coma, obligaciones familiares, coma, contratos, coma, posesión y sucesión de patrimonio. Toma entre otros. Punto aparte. Su relación con el derecho tributario consiste
en la repercusión que estos actos o condiciones tienen en la obligación tributaria. Entre paréntesis coloquemos personalidad, coma, estado civil. A ver aquí, miramos aquí al doctor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. 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 Soy Rómulo Morales, profesor de la Facultad de Derecho de la PUC. Sonido. Claro. Bien, sí, señor. Ok. Y esto es Enlace de Derecho. El derecho civil es la parte fundamental del derecho privado. ¿Cuáles son los elementos fundamentales del derecho civil? El derecho de los sujetos, más conocido como el derecho de las personas, el derecho de los bienes, también conocido como los derechos reales, el derecho de las actividades jurídicas, donde se incluye el negocio jurídico, el derecho de la familia, el derecho de sucesiones, el derecho de los contratos y el derecho de las obligaciones. El derecho civil tiene dos grandes significados en el mundo occidental. Un primer significado es que el derecho civil tiene un valor histórico-cultural. El derecho civil es producto de 2000 años de historia del derecho romano. Luego vienen otros ordenamientos jurídicos, otros países que han desarrollado el derecho romano, y en el Perú ha habido una influencia muy importante en ordenamientos jurídicos europeos. El Código Civil de Francia, el Código Civil alemán, el Código Civil italiano y el Código Civil portugués. Por otro lado, el derecho civil tiene un segundo significado. El derecho civil es un conocimiento. El derecho civil construye categorías o conceptos jurídicos muy importantes, como los sujetos, como las actividades jurídicas y las situaciones jurídicas. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que contratamos a un decorador para que haga una decoración dentro de nuestra casa. Este decorador va a nuestra casa para cumplir las obligaciones que ha asumido frente a nosotros, pero por descuido deja abierta la puerta de nuestra casa. El decorador cumple con su obligación de hacer la decoración, pero incumple una obligación de proteger nuestra casa al dejar abierta la puerta. El derecho civil afronta entonces la situación de los sujetos, de los negocios jurídicos, que sería en este caso el contrato, y las situaciones jurídicas, la obligación de realizar la prestación y también la obligación de proteger el patrimonio de quien ha contratado a este decorador. El derecho civil tiene tres características importantes. Es un derecho positivo, es una ciencia del derecho, conocimiento del derecho, y es también cultura jurídica. Desde el punto de vista del derecho positivo, el derecho civil se expresa a través de un código civil. El Código Civil peruano del año 84 tiene una pluralidad de influencia de distintos códigos, pero lo más importante son el código francés, el código alemán, el código italiano y el código portugués. Estos cuatro códigos civiles han influenciado de manera muy importante en el derecho civil peruano a través del Código Civil. Pero también el derecho civil es un conocimiento. Y estos ordenamientos jurídicos europeos nos han transmitido categorías, conceptos jurídicos. Por ejemplo, el derecho francés nos ha transmitido el principio de la responsabilidad. El derecho civil alemán nos ha transmitido la categoría del negocio jurídico. El derecho italiano nos ha transmitido la categoría del contrato, que es una categoría muy importante. Y el derecho portugués nos ha transmitido la categoría del negocio jurídico, desde el punto de vista del derecho portugués. Y por último, el derecho civil es una cultura jurídica. Es heredero de la
ciencia jurídica de Europa continental. Pero también el derecho civil es un derecho civil que forma parte del derecho civil latinoamericano, que tiene también sus propios principios propios de la realidad jurídica latinoamericana. El derecho civil es un derecho común. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho civil tiene una aplicación supletoria a otras ramas del derecho. Por ejemplo, el derecho penal. Un ejemplo claro son los contratos que perjudican al Estado por actos de corrupción de sus funcionarios. Un fiscal y un juez penal, para analizar si hay un delito de corrupción, sin duda va a tener que analizar dos instituciones de derecho civil: el contrato y la responsabilidad civil. Si el Estado ha sido perjudicado por haber celebrado un contrato que lo perjudica económicamente, el fiscal y el juez penal necesariamente tienen que analizar el contrato. Y el contrato es una categoría del derecho civil. Por el contrario, si un funcionario público ha cometido un delito que ha perjudicado los intereses del Estado, beneficiándose económicamente, el juez y el fiscal tendrán que analizar si hubo responsabilidad civil o no. De ahí la importancia del derecho civil para otras ramas del derecho, como el derecho penal. El derecho civil también tiene autonomía, en el sentido que tiene sus propios principios jurídicos aplicables a todo el derecho. El principio del personalismo ético, que tiene que ver con el reconocimiento de la personalidad y la tutela de los derechos de la personalidad. El derecho civil se preocupa en proteger a los discapacitados, otorgando remedios o protecciones jurídicas en sus situaciones y sus actividades jurídicas y económicas diarias. El principio de la autonomía, que tiene que ver con la libertad de celebrar actos. El principio de la responsabilidad, que implica que el sujeto debe asumir las consecuencias de sus actos. El principio de la buena fe, que tiene que ver con la moralidad de las actividades de los seres humanos. Otro principio importante es el principio de la equivalencia. El principio de la igualdad, que es fundamental en todo el ordenamiento. Y otros principios fundamentales que el derecho civil ha construido durante 2000 años. Ahora ya sabes la importancia del derecho civil. Esto fue Enlace de Derecho. Hasta la próxima. ¿Estamos claros? Sí, profe, sí, señor. Estamos hablando ya de contratos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos básicamente de lo que es la personalidad y el estado civil, recuerde que en muchas ocasiones, digamos, los bienes que pueden haber en un matrimonio, pues, dependiendo del tiempo y en el ordenamiento jurídico, pues se dice que la mitad de uno y la mitad del otro. ¿Correcto? ¿Estamos ahí o no? Entonces, que muchos novios buscan convivir más de 2 años para poder, digamos, más adelante apoderarse de los bienes ¿cómo se dice? De la dura ahí, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Yo tengo por ahí una cantidad de anécdotas de unas amigas que ahí no hacen caso y después tenga para que llegue, ¿listo? Pues después les sigo echando el chisme. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar, ¿cierto? Dentro de ese derecho privado, pues también está, como pongámosle B, derecho laboral y comercial. Dos puntos. Entonces ahí podremos decir que básicamente ese derecho laboral y comercial regula las relaciones entre patrones y trabajadores colóquenle ahí puntos suspensivos comerciantes. ¿Qué estoy queriendo o qué estamos queriendo decir con esto? Que fundamentalmente, ¿cierto? Si yo miro derecho laboral, ¿cierto? Básicamente está regulando las relaciones entre patronos y trabajadores o entre empleadores y empleados. ¿Estamos claros? Sí, señor. Es de aclarar, ¿cierto? Que, pues, digamos, cuando hablamos de patrones y trabajadores, se dice que esto es algo así como discriminatorio. Por eso es que nosotros estamos, ahora generalmente hablamos de empleadores y empleados, ¿cierto? ¿Usted qué es? El empleador y usted el empleado. Y fíjense que si uno se pone a analizar, ¿cierto? Las solas letras de esas palabras a veces pueden tender a que se equivoque una persona en una
digamos, una aseveración que está haciendo en un momento determinado. Porque, ¿cuál es la diferencia entre empleado y empleador? ¿Cuántas letras? 2. Perdón. 1. Una R, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Entonces, pues para que se comprenda un poquito más, pues eso se habla de patronos y trabajadores. Ahora también recuerden que esa palabra trabajadores ya poco se usa, ¿cierto? También por el sentido que tiene, que se dice que es discriminatorio. Yo me acuerdo que hace muchos años, ¿cierto? Cuando yo estaba por ahí en una empresa que llama Frigoríficos, que se llamaba Frigoríficos Suizo S.A., que ya hoy en día creo que le cambiaron por Americana, no sé qué cosas, ¿cierto? En esa empresa estaban los empleados y estaban los trabajadores. Y los empleados eran los que trabajábamos en la parte administrativa, ¿cierto? Arrancando desde el mensajero hasta el gerente de la compañía. Y los trabajadores básicamente estaban todas las personal que estaba en la planta trabajando como operarios. ¿Estamos? Y sobre todo, pues también en muchas empresas todavía utilizan ese término, ¿no? Pero pues vuelvo y repito, hablando del talento humano se considera que es discriminatorio. ¿Estamos? Para que tengan claro eso. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces decimos derecho laboral y comercial. ¿Cierto? Entonces, dentro del derecho laboral se dice que regula las relaciones entre patronos y trabajadores y hasta ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Ahora, el derecho comercial, ¿será que yo como patrón, ¿cierto? Puedo tener algún negocio con un trabajador? ¿Ustedes qué opinan? Sí, señor. Sí, claro, ¿cierto? Y por eso es que se dice que regula las relaciones entre patronos y trabajadores, puntos suspensivos con comerciantes, porque en un momento determinado yo puedo ser un patrón, ¿cierto? O un trabajador y también tener un negocio. A veces se me ocurre, por ejemplo, que si yo me dedico a fabricar pan, ¿cierto? Yo soy el panadero, también me contrata un personaje para que yo le haga los panes, ¿cierto? Entonces ahí habría una relación patrón-trabajador, ¿correcto? Resulta que yo como panadero también tengo una fábrica donde se elaboran empaques para afinados o esos que ustedes ven de Icopor, ¿correcto? En la empresa o en la panadería donde yo trabajo, donde yo soy el panadero, también, digamos, utilizan muchos empaques. ¿Será que en un momento determinado yo me puedo volver también proveedor de esos empaques a la panadería donde yo hago el pan? ¿Ustedes qué opinan? Sí. Que sí. Sí, claro, ¿cierto? Y entonces cuando uno comienza a mirar que esas relaciones, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros, de pronto que yo siempre sostengo yo lo que es el trabajo en equipo, fíjese que siempre estamos hablando de muchas personas, ¿listo? No solamente son los empleados de la compañía, ¿cierto? Sino que estamos hablando de los empleados, estamos hablando de los proveedores, ¿correcto? Estamos hablando del Estado, estamos hablando de los clientes, ¿correcto? Entonces, que así es que nosotros conformamos completamente lo que es el equipo de trabajo. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, es que como se me bajó un poquito aquí el internet que me salió un mensaje. Muy bien, entonces quedamos punto aparte. Su relación con el derecho tributario consiste en las obligaciones y calidad de los comerciantes, coma, en cuanto toca con las obligaciones tributarias formales. En cuanto toca con las obligaciones tributarias formales, ¿correcto? Punto aparte.
con el derecho laboral, coma, lo relacionado con el tratamiento especial que siempre se otorga a los ingresos de tipo laboral frente a las demás clases de impuestos, perdón, frente a las demás clases de ingresos. ¿Listo? Entonces recuerden que básicamente, ¿cierto? Digamos, cuando nosotros estamos presentando una declaración de renta, tenemos una parte que es exenta o es excluida, ¿cierto? O tenemos partes exentas y excluidas. Por ejemplo, nombramos los aportes obligatorios a pensión y salud, ¿correcto? Esos no son ingresos de los cuales nosotros podamos disponer, porque se supone que si usted de pronto, o si uno está trabajando en una empresa, le pagan 1 millón de pesos, se sabe que debo aportar el 4%, ¿cierto? Para salud y el 4% para pensión. Pero ese dinero, a mí no es que me paguen el millón de pesos y yo saco y doy los 40.000 que me corresponden, no, sino automáticamente lo que hace el patrón es que tiene que cumplir con esa obligación de pagar, ¿cierto? Dar esos aportes a la salud y a la pensión. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, la otra parte también está relacionada. Recuerden que hay dos clases de salarios también. Hay una que se llama un salario integral, ¿cierto? Y que ese salario integral dice que como mínimo son 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes, ¿correcto? Entonces, cuando salió la norma, me acuerdo que decía que básicamente el 30% de esos 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes estaba exento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso correspondía más o menos a lo que eran las primas y lo que eran las cesantías de las personas que se les pagaba salario integral. Sí, las cesantías, porque las vacaciones sí no están incluidas, hay que pagar esas vacaciones de todas maneras, así las salario integral. Entonces, es importante mirar, ¿cierto? Que dentro de eso, digamos, dentro de esos ingresos, pues obviamente en las declaraciones de renta siempre aparece por ahí, ese menos el 25% del ingreso efectivamente base, no sé qué, y entonces uno comienza a hacer la depuración. ¿Listo? Entonces, para que tengamos también claro en eso. Muy bien, más adelante, pues de todas maneras vamos a profundizar un poco sobre esas determinación de esos ingresos, pero aquí para que tengamos una idea más o menos de lo que trata. Déjenme por acá, entonces tengo lo primero, hablemos de ¿Ya están viendo mi pantalla? Está cargando ya. Sí, profe. Sí, señor, ya. Ok. Soy Alfredo Villavicencio Ríos, profesor de la Facultad de Derecho de la PUC, y esto es Enlace. ¿El sonido está bien? Sí, Sí, señor. señor. Ok. De Derecho. El derecho del trabajo surge tras la generalización de la prestación de servicios personal, libre, remunerada y subordinada, que viene a ser la que caracteriza al modo de producción moderno.
es una disciplina amplia, tiene diversas partes, existe el derecho del trabajo general, el derecho del trabajo individual, el derecho procesal del trabajo. De todas ellas podemos decir que la rama más singular, la que lo caracteriza, es el derecho colectivo del trabajo, porque en él se forjan las instituciones más propias de esta disciplina, particularmente la autotutela. La autotutela viene a compensar la asimetría de poder que existe en la relación individual, tratando de generar relaciones más equitativas y por ende más justas, dado que a la fuerza económica se le compensa con la fuerza del número, con la fuerza de la organización. La autotutela o tutela colectiva se sintetiza jurídicamente en el Instituto de la Libertad Sindical, instituto que está reconocido por todas las constituciones del mundo democrático. Y no solo eso, por todos los tratados de derechos humanos y entre ellos el convenio 87 de la Organización Internacional de Trabajo sobre Libertad Sindical, que se dedica íntegramente en 1948 a la libertad sindical. Y 3 años después, en 1951, la OIT crea el Comité de Libertad Sindical, que viene a ser el primer órgano internacional que tramita quejas de sujetos sindicales contra estados por infracción de las normas contenidas en el Convenio 87. Estamos pues ante una rama variada, compleja, sin embargo, ante una disciplina joven. El derecho del trabajo tiene 100 años. Y digo joven porque sus parientes mayores, como el derecho civil, pueden tener milenios. En esos 100 años, el derecho del trabajo ha aportado las mayores cuotas de civilización a la vida de los ciudadanos del mundo. El derecho del trabajo ha traído mejores remuneraciones y con ello mayor acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al ocio, ha traído reducciones significativas en la jornada de trabajo, ha traído ampliación de descansos, ha traído mejoras en la seguridad y en la salud laboral. Estamos pues ante el rostro humano de su creador, el capitalismo. Sobre esta base vamos a hablar a continuación del cuerpo y el alma del derecho del trabajo. Desde los años 70 hasta la fecha, las relaciones productivas y en general el mundo ha venido sujeto a grandes transformaciones que además han sucedido a una velocidad vertiginosa. Tenemos cambios estructurales en el tejido empresarial y en las relaciones laborales. Por ejemplo, estamos transitando a una velocidad muy grande de la empresa unitaria que se ocupaba de todas las fases desde la producción hasta la comercialización, a los grupos de empresa e incluso a las empresas en red. Ha habido el aumento de la tercerización y el debilitamiento sindical y de la negociación colectiva. Un incremento también del trabajo temporal y del trabajo autónomo, de manera tal que tenemos una amalgama diferente que viene a involucrar al empleador, al trabajador y a su vínculo. Este vínculo de subordinación que también se está encontrando con nuevas expresiones, con nuevas formas que hasta la fecha no encuentran una institución que las pueda acoger plenamente en la medida en que están también en evolución constante. Todo esto se verifica además dentro de un proceso de mucho más calado que es el de la globalización económica. Globalización económica que para las relaciones laborales se expresa con mayor claridad cuando hablamos de la empresa digital y de su ícono, el comercio electrónico. Todo ello forma parte del cuerpo del derecho del trabajo, cada vez más flexible, más dinámico, más líquido si queremos referirnos a la categoría de Bauman y más complejo. Esta situación de incontrastable cambio a gran velocidad no puede hacernos perder de vista que quien trabaja es el ser humano y que lo hace con su cuerpo. Otto Sinsheimer, ya a comienzos del siglo XX, nos decía: el ser humano que trabaja no da ningún objeto patrimonial, sino que se da a sí mismo
Sinsheimer decía, el trabajo es el hombre en acción. Este planteamiento es retomado por Alain Supiot a finales del siglo pasado, quien nos recuerda el carácter extrapatrimonial del cuerpo humano y por lo tanto sus dificultades para ser objeto de un contrato. Esto genera una antinomia que solo puede resolverse si se puede salvaguardar al trabajador en el trabajo, es decir, si se puede garantizar su aptitud física permanente, por un lado, y además salvaguardar al trabajador por el trabajo, es decir, garantizándole los ingresos y la permanencia en el empleo que se requieran para asumir lo que significa los costos de vivir. En el ámbito del cuerpo del derecho del trabajo todavía hay que agregar algunas consideraciones. En primer lugar, que uno trabaja por necesidad. Eso de trabajo libre, según Mario Ackerman, es una especie de oxímoron, porque si no trabajamos no conseguimos los medios que nos permitan costear la existencia. Entonces, los trabajadores lo hacen en estado de necesidad, que es un estado en el que se requiere de una tutela específica para evitar que se produzcan desequilibrios de poder. Pero no solo eso, además lo hacen en condición de subordinación. Y cuando se contrata laboralmente en asimetría de poder, en estado de necesidad y en condiciones de subordinación, nos encontramos con que el contrato de trabajo, visto en sede individual, muestra una radical ineptitud para reflejar los intereses de ambas partes contratantes, quedando en evidencia que favorece fundamentalmente a la parte fuerte de la relación laboral. Por todo ello, vale traer a colación que en la Constitución de la OIT, tras la reforma de Filadelfia, se establece con absoluta claridad que el trabajo no es una mercancía y que por lo tanto no puede estar sujeto única y exclusivamente a las reglas del mercado. Es imprescindible que el Estado garantice a los trabajadores sus derechos fundamentales, específicamente laborales, y también los inespecíficos, los que tiene como ciudadano, sus derechos al honor, al buen nombre, al secreto de las comunicaciones, porque solo de esa manera podremos estar cumpliendo con los fines del propio Estado. Debo decir, además, que el derecho de trabajo es un producto del capitalismo que busca procesar el conflicto laboral, que busca encauzarlo y busca transformarlo en consenso. El derecho del trabajo es, por esto, una institución profundamente política. Transforma conflicto en consenso y lo expresa a través de normas y regulaciones. Y esto, evidentemente, forma parte del ADN de cualquier Estado democrático. Por ello, todos tenemos la obligación de defenderlo, más aún en un contexto en el que los estados nacionales y los sistemas nacionales de protección están mostrando sus debilidades frente a fenómenos de índole global, de ámbito mundial, que parecen ajenos a cualquier tipo de regulación, más allá de la lógica del mercado. Por lo tanto, el derecho del trabajo tiene un cuerpo que debe ser flexible y cambiante, y tiene un alma cuya protección es obligación de todos. Ahora ya sabes lo que es el cuerpo y el alma del derecho del trabajo. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima. Veremos la otra parte. Mi nombre es Javier Neves, soy profesor
¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. De la Facultad de Derecho de la PUC y este es Enlace Derecho. El concepto de trabajo. ¿El sonido? Bien, sí, señor. Ok. Que maneja el derecho del trabajo no es igual al que se utiliza en el lenguaje común. El derecho del trabajo exige el cumplimiento de una serie de requisitos para incluir en su ámbito el trabajo humano. Esos requisitos son trabajo productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado. Los trabajos que no cumplen los requisitos quedan fuera del ámbito del derecho del trabajo y por consiguiente el agente que los realiza está desprovisto de protección. El primer elemento es que el trabajo sea productivo. ¿Qué quiere decir? Que la persona que lo presta espera obtener a cambio de él un ingreso económico. Normalmente toda persona necesita un trabajo productivo, aunque el fin económico no suele ser el único ni necesariamente el principal. El trabajo no productivo por excelencia es el trabajo voluntario. Cuando una persona ejecuta una tarea en beneficio de la colectividad sin tener derecho a obtener ningún tipo de ingreso económico. El trabajo productivo podría ser por cuenta ajena o por cuenta propia. El trabajo por cuenta ajena es aquel que se realiza por encargo de un tercero. El trabajo por cuenta ajena combinado con el trabajo productivo generan el derecho a la retribución. Una persona tiene un fin económico en la actividad que realiza y la ejecuta por encargo de un tercero. El trabajo por cuenta propia se realiza por la iniciativa de la gente. Normalmente se ejecuta, por ejemplo, en un taller, un carpintero que trabaja para sí, produce para luego vender. Un ejemplo de trabajo por cuenta propia atípico que se produce en la legislación peruana es el trabajo familiar. Si la familia tiene un negocio que genera ingresos para toda la familia, que se consume entre todos sus miembros, ese trabajo por excepción se considera por cuenta propia. En cambio, en el trabajo por cuenta ajena se produce por encargo, con lo cual el titular del producto elaborado es el tercero, no es el sujeto que lo produce. El vínculo que se establece entre el sujeto que trabaja y el sujeto que se apropia del producto puede ser un vínculo libre o un vínculo forzoso. El trabajo libre se considera cuando la persona decide si trabaja o no, en qué trabaja y para quién trabaja. Esas son las libertades fundamentales que están contenidas en el concepto. La persona no puede ser ni impedida de trabajar ni forzada a trabajar. La libertad de trabajo es el más antiguo de los derechos laborales, el único que el liberalismo toleró. Solo con el Estado social después se pudo reconocer los derechos al trabajo y en el trabajo. La libertad de trabajo, sin embargo, no es un derecho absoluto, no los hay en un sistema democrático. Es un derecho que admite límites. Por ejemplo, uno de los límites contractuales de la libertad de trabajo son los llamados pactos de permanencia. ¿En qué consisten? Un trabajador obtiene, a veces por gestión de su empleador, a veces por gestión del mismo, una beca para estudiar una maestría en el extranjero. Y el empleador le concede una licencia con goce de haber, con cargo a que, culminados los estudios, el trabajador reingrese y labore el doble del tiempo. Ese es un límite voluntariamente contraído, siempre y cuando a su vez tenga límites, como por ejemplo que el plazo sea razonable. No me puedo haber ido un año de maestría y me exigen luego trabajar 3 años, y que haya una compensación económica adecuada. Si se satisfacen esos requisitos, el límite contraído voluntariamente será válido. El trabajo forzoso está prohibido tanto por la Constitución como por los instrumentos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, hay algunas formas de trabajo que el sistema internacional califica de no forzosos para permitir su realización. Por ejemplo, el ser miembro de mesa en una elección,
el trabajo penitenciario, las llamadas obligaciones cívicas en general. ¿Por qué se procede de ese modo? Porque entran en juego valores superiores y hay que conciliarlos. La obligación del ciudadano de contribuir con su sociedad, por ejemplo, participando en una elección, con la libertad de no trabajar si uno no lo desea. Ponderando ambos bienes, se exceptúa de la condición de trabajo forzoso, por ejemplo, a esa obligación cívica. Hasta aquí tenemos que el sujeto realiza el trabajo porque espera obtener un ingreso económico. Lo realiza para otro, no para sí mismo. Y de este otro es que recibe su retribución. Lo realiza mediante un acuerdo de voluntades y por tanto de forma libre. Con esos antecedentes, el sujeto se somete a las indicaciones que ese tercero le dé. No es, por tanto, autónomo. En el trabajo autónomo, el trabajador realiza su actividad dirigiéndose a sí mismo. En el trabajo subordinado, el trabajador realiza su actividad dirigido por otro. Este otro tiene una serie de facultades que se resumen en el concepto de poder de dirección. La facultad de impartir instrucciones, de verificar si se cumplen y de sancionar los incumplimientos imputables al trabajador. El trabajo subordinado es exclusivo del derecho del trabajo. El trabajo autónomo está más bien regulado por el derecho civil y mercantil. Las formas típicas de trabajo autónomo en la legislación, en el derecho civil, son la locación de servicios y la obra, y en el derecho mercantil, la agencia, la comisión y el corretaje. El riesgo de que pudieran ocultarse relaciones laborales bajo la apariencia de relaciones civiles o mercantiles es combatido en el derecho del trabajo mediante el principio de la primacía de la realidad. No importa tanto lo que las partes dicen que hacen o que van a hacer, sino lo que efectivamente están haciendo. Si la relación laboral está encubierta tras la apariencia de un contrato civil o mercantil, debe prevalecer la relación sobre el contrato. Ahora ya saben el tipo de trabajo que protege el derecho del trabajo. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima. Muy bien, entonces ahí tenemos también un pequeño resumen de lo que es todo lo que tiene que ver con la parte del derecho laboral, ¿cierto? Además hablamos también de que había el procesal y el mercantil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el derecho comercial básicamente pues hablamos comercial y o mercantil. ¿Correcto? Que sí, está bien. Sí, Entonces, señor. recuerden que cuando yo estoy hablando básicamente de mi relación del derecho tributario con el derecho laboral, pues básicamente podríamos estar hablando que nosotros lo conocemos como la famosa retención en la fuente de ingresos de tipo laboral. Y cuando hablamos con el derecho mercantil, pues la relación básicamente de ese derecho tributario es la retención que hacemos cuando nosotros efectuamos alguna compra, ¿correcto? Muy, vamos a mirar entonces la parte del derecho mercantil. ¿Qué pasa con el mercantil? Mi nombre es Raúl Soló. ¿Están viendo la Sí, pantalla? quedó. Sí, señor. Sí, profe. ¿Qué hablamos aquí? ¿Derecho? Mercantil. Ok, vamos a mirar 4 minutos.
Solórzano, soy profesor y coordinador del área de Derecho Mercantil de la Facultad de Derecho de la PUC. Y es ¿Sí te escuchan bien? Sí. No, profe, no se escucha nada. Ahora sí. cuando ¿Ahora sí? Sí, Está señor. como Sí, señor. inestable. hablamos de derecho mercantil, nos referimos a las normas que regulan la actuación de los operadores en el comercio, las empresas, los consumidores y el mercado en general. Asimismo, en los últimos años, debido a la globalización de los mercados, el derecho mercantil ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia y aplicación. A través de los siguientes ejemplos podemos abordar en líneas generales algunos temas que comprende el derecho mercantil. Imaginemos que una persona o grupo de personas desea emprender un negocio. Para ello, previamente, se necesitará determinar cuál es la mejor forma jurídica. Podríamos estar ante una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad comercial de responsabilidad limitada o eventualmente una sociedad anónima. Por ejemplo, una pequeña bodega generalmente adoptará la forma de una empresa individual de responsabilidad limitada, a diferencia de una gran empresa que cotiza en bolsa que tiene otras necesidades jurídicas. Para que un empresario pueda realizar eficientemente sus actividades, necesitará negociar y suscribir determinados contratos mercantiles, por ejemplo, contratos asociativos, contratos financieros, contratos de compraventa, entre otros. Dentro de las actividades comerciales, también es muy usual el empleo de los denominados títulos valores, tales como letras de cambio, cheques, pagarés, entre otros. En los negocios es de suma importancia el empleo de la propiedad intelectual. De este modo, las marcas identifican los productos y servicios en el mercado, las patentes corresponden a las invenciones y los derechos de autor a la tutela de las obras en general, dependiendo del negocio frente al cual nos encontremos. Es de particular relevancia conocer ciertos aspectos del derecho de la competencia en los negocios. De este modo, los empresarios deben evitar cometer prácticas que atenten contra la libre competencia y contra la competencia leal. Asimismo, deben respetarse los principios que orientan la actividad publicitaria, así como las normas vinculadas a la protección al consumidor. Si eventualmente el negocio afronta una determinada situación de crisis económica, como por ejemplo el no pago oportuno de deudas, entrará a tallar el denominado derecho concursal. Hay distintas entidades vinculadas al derecho mercantil. Entre ellas podemos empezar mencionando a los estudios jurídicos, en donde los abogados se encargan de elaborar las minutas de constitución de empresas, las cuales luego tienen que ser llevadas a notarías para la correspondiente elevación a escritura pública. De este modo, las empresas se encontrarán debidamente inscritas ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR. De igual modo, tanto en los estudios jurídicos como en las distintas áreas legales internas que muchas empresas tienen, se negocian y se suscriben distintos tipos de contratos mercantiles. Asimismo, una entidad muy vinculada al derecho mercantil es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Esta entidad, entre otras funciones, se encarga de lo siguiente: resolver casos relacionados con abuso de posición de dominio en el mercado y prácticas concertadas, reprimir la competencia desleal y la publicidad ilícita, llevar a cabo procedimientos concursales, aplicar las normas relacionadas con la protección al consumidor, proteger las marcas, las patentes y los derechos de autor ante vulneraciones de terceros. Podemos también mencionar a los organismos reguladores de los servicios públicos, entre ellos OCIPTEL en telecomunicaciones, SUNAS en agua, OCINERMIN en energía y minería y OCITRAN en transporte de uso público. Finalmente, es imprescindible señalar que todo lo antes mencionado tiene que ser abordado desde una perspectiva ética y de responsabilidad social empresarial. Ahora ya sabes lo importante que es el derecho mercantil. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima. Bueno, muy bien, como podemos observar, ¿cierto? En la medida que nosotros
digamos, nos vamos entrando en lo que es ese estudio de ese derecho tributario, ¿cierto? Pues vemos que todos los países, ¿cierto? O más bien, la legislación de todos los países es muy similar, por lo que les decía, ¿no? Siempre, de todas maneras, estamos hablando de que viene el derecho romano. Yo creo que la mayoría ha escuchado del derecho romano y que hablan del derecho procesal y ese tipo de cosas. ¿Listo? Lo importante es ver, ¿cierto? Pues para que se me hizo, no, oiga, ¿qué pasó con doña Paula? ¿No volvió? Bueno, no sé con ella. ¿Doña Paula ha escrito algo? No. Viviana, ¿tú qué opinas? Dígame la verdad. No, profe, ella no se ha comunicado conmigo. Y no se ha conectado, ¿cierto? Vea que en todo mi desarrollo no la he visto. Bueno, lo importante de todas formas, ¿cierto? Es que nosotros observemos también que dentro de todo ese entorno, ¿cierto? Pues, digamos, la vinculación que tiene el derecho tributario, pues básicamente es a través de qué, o para qué, para los famosos, ¿pago de qué? Muy bien, oiga, pero qué cosa tan irregular, de los impuestos o de los tributos, ¿correcto? Recuerden que, por ejemplo, una empresa que pertenezca a una sociedad sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pues obviamente va a estar exenta de pago de algunos tributos. ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Ok. Si yo hablo de una empresa o una sociedad anónima, ¿cierto? Pues obviamente esa sociedad anónima va a tener otras responsabilidades a su cargo. Lo que quiero enfatizar es que nos demos cuenta de que fundamentalmente para cada rama en la que nosotros vamos a estar vinculados, tanto administradores como contadores, pues habrá unas normas que hay que cumplir, ¿cierto? Y que es importante Que se ejecuten. Ah, ok. que sepamos que existen, ¿sí o no? Porque uno muchas veces, toca decirlo así, de pronto a nosotros los contadores siempre nos preguntan de todo, ¿cierto? Y nosotros siempre tenemos una respuesta para cada pregunta que nos hacen. Y hay muchas cosas que tienen que manejar los abogados. ¿Estamos? Entonces, ¿yo por qué hago esta aclaración? Porque es importante que sepamos que nosotros no, tampoco somos magos ni las sabemos de todas, ¿cierto? Que conocemos, sí, pero no necesariamente tenemos que ir al fondo de cada una de las ramas, ¿cierto? Por ejemplo, yo me acuerdo que usted sabía que constituir una empresa, sí. ¿Será que me ayuda a hacer la minuta? No, porque contrate más bien a un abogado, ¿cierto? No estoy queriendo decir que yo no sepa, yo con mucho gusto se lo hago, pues también, pero igual también voy a tener que cobrar mis honorarios, ¿cierto? ¿Usted sabe hacer contestar un recurso? Sí, yo puedo contestar un recurso. Entonces hágale a esto. No, pero ¿por qué? ¿Sí me entienden? O sea, la idea es conocer, pero no significa que nosotros no las sepamos todas, ¿no? ¿Estamos ahí o no? Sí, señor. Y es claro decirlo, siempre que hay una visita o nosotros tenemos que responder algún recurso de la DIAN, sí hacemos equipo de trabajo con los abogados, ¿correcto? Porque pues igual uno como contador sabe, ¿cierto? El manejo de las cifras, mientras que el abogado pues sabe redactar también esos recursos, ¿estamos? Entonces, por eso de pronto ustedes han escuchado que hay peritos contables, ¿no? Cuando hay una demanda así de tipo comercial, pues nos citan a nosotros generalmente un contador para hacer un perito contable, ¿listo? Y es para qué, para darle, digamos, cierta confiabilidad, ¿cierto? A las cifras que estén mostrando en un momento determinado el ente acusador, en una parte, ¿listo? Para que tengamos claro en eso. Pero repito, es importante siempre y no me cansaré de insistir, el trabajo en equipo. Muy bien, otra de las ramas que nosotros a veces pues no conocemos, ¿cierto? Yo no sé si han escuchado hablar algo del debido proceso, ¿correcto? Ese derecho procesal que también nosotros nombramos ahí digamos, dentro de las aclaraciones que y dentro de los corticos, de los videos cortos que hemos escuchado, ¿cierto? O que hemos visto, ustedes ven también se nombra ese derecho procesal, ¿listo? Y ese derecho procesal, pues básicamente uno mira, espérenme, yo creo que les comparto estos 10 minuticos, y es eso de no,
O sea, uno tiene que ir como midiendo las estancias, ¿cierto? A las que debe llegar. No es que de una vez yo quiera llegar, me pasó un problema aquí con Viviana y con Mary, entonces de una vez voy a llegar al Consejo de Estado. ¿Sí me entiendes? Sino que hay que cambiar, hay que utilizar unos mecanismos, ¿cierto? Si mi inconveniente fue con Viviana y con Mary, pues lo primero que trato de solucionar es el problema con ella. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Y eso se ve hoy en día se ve mucho, ¿no? El famoso también, que vámonos a una conciliación. En muchos matrimonios ya se ve ese tipo de problemas que se están presentando de pronto por herencia, ya ese tipo de cosas, estarse viendo la cara no todos los días, pues también las cosas van como formándose, como que uno invade el espacio del otro y así sucesivamente, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí un momentico. No sé si lo tengo. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí. Entonces vamos a mirar un toquecito de lo que es de derecho procesal. Hola, mi nombre es Giovanni Priori. Soy profesor de Derecho Procesal de la... Sonido. Bien, sí, señor. Bien, profe. Facultad de Derecho de la PUC. Y esto es Enlace Derecho. Si nosotros observamos la sociedad, advertiremos que en ella existe un conjunto de personas, cada una de las cuales tiene un sinnúmero de necesidades. Estas necesidades son satisfechas a través de bienes. En el momento en el cual una persona identifica un bien como apto para poder satisfacer su necesidad, surge una relación entre esa persona y el bien, y a esa relación se le conoce como interés. El problema está en que los bienes son escasos, por lo que ocurrirá con mucha frecuencia que más de una persona identifique un mismo bien como apto para poder satisfacer su necesidad. En ese momento surge lo que se denomina un conflicto intersubjetivo de intereses. El surgimiento de un conflicto intersubjetivo de intereses genera un riesgo muy grande de que las personas quieran resolverlo a través de medios no pacíficos. El modo de evitar el recurso a la violencia es dando reglas que resuelvan esos conflictos intersubjetivos de intereses. Ese conjunto de reglas forman lo que se denomina el derecho objetivo. Sobre la base de ciertos valores que inspiran a la sociedad, estas reglas eligen ciertos conflictos de intereses y establecen la forma en la que cada uno de esos conflictos debe ser resuelto. Para hacerlo, elige a cuál de esos dos intereses en conflicto debe proteger. El interés que el ordenamiento elige se denomina interés jurídicamente prevalente. Por el contrario, el interés que el ordenamiento jurídico considera que debe ser sacrificado para conseguir la satisfacción del interés prevalente recibe el nombre de interés jurídicamente subordinado. Si la persona titular de la situación jurídica de desventaja, digamos obligación, no se comporta conforme a la regla del ordenamiento, se producirá lo que se conoce como una crisis de cooperación. Esto es, las personas no han adecuado voluntariamente su conducta al ordenamiento jurídico y surge la necesidad de hacer que esa conducta se adecúe al ordenamiento jurídico para de esta manera dar satisfacción al interés que se ha considerado como prevalente. En cambio, si la persona titular de la obligación se comporta conforme a la regla del ordenamiento jurídico, el interés
que subyace al derecho se habrá satisfecho sin ningún problema por el comportamiento voluntario de los sujetos. El propio ordenamiento jurídico admite como posibilidad que se produzca la crisis de cooperación y frente a ello regula una serie de medios de protección de los derechos a los cuales se les denomina remedios. Estos remedios identifican con precisión qué interés es aquel que no se ha satisfecho y qué conducta es aquella que no ha permitido satisfacerlo. Por eso, se regulan normalmente distintos remedios para la protección de un mismo derecho. El particular afectado con esta crisis de cooperación podrá elegir dentro del elenco que el ordenamiento jurídico le da qué remedio utilizar para la protección de su derecho. Pensemos, por ejemplo, en el derecho de crédito. Si una persona no cumple con una obligación que asumió, su contraparte, el acreedor, tendrá remedio número 1, exigirle la obligación que esa persona ha incumplido, pero también podrá dejar sin efecto el contrato que han celebrado. Pongamos otro ejemplo, el derecho de propiedad. Si el derecho de propiedad es violado, el propietario tiene dos remedios. Uno, exigir que el bien que se le ha quitado se le devuelva. A esto se le llama restitución. Pero también tiene la posibilidad de utilizar el remedio resarcimiento por los daños y perjuicios que haya sufrido durante todo el periodo de tiempo en que no ha tenido ese bien. La aplicación de esos remedios conseguirá la satisfacción del interés que por el comportamiento de los sujetos no se logró satisfacer. Hay dos formas de aplicar esos remedios en la realidad. La primera posibilidad es que el propio titular del derecho afectado pueda aplicar por su propia voluntad ese remedio. A esto se le denomina autotutela. La segunda posibilidad es que, por la naturaleza del remedio, el propio titular del derecho afectado no pueda aplicar ese remedio en la realidad y tenga la necesidad de acudir al Estado para que sea el Estado el que lo haga. En esta hipótesis estamos frente a lo que se denomina heterotutela, es decir, el medio a través del cual un tercero, en este caso el Estado, debe aplicar el remedio para la protección de ese derecho. El mecanismo para la aplicación de ese remedio al caso concreto se denomina proceso. Hemos dicho que el proceso es el medio a través del cual el particular le pide al Estado que aplique el remedio para la satisfacción de su derecho. Pero no es a cualquier entidad del Estado. Lo que el particular hace es acudir a un órgano jurisdiccional. Esto es, a un órgano que tenga determinadas garantías para que la solución que brinde sea, de un lado, independiente e imparcial, y de otro lado, cuente con toda la fuerza y obligatoriedad para que, en caso dictada una sentencia, ésta pueda ser ejecutada incluso contra la voluntad del propio obligado. Fíjese entonces que el proceso es este conjunto de garantías que todo ciudadano tiene para hacer que el órgano jurisdiccional dé una protección adecuada, oportuna y eficaz a todos los derechos. El ciudadano puede acudir a un proceso para que sea el juez el que lo declare titular de un derecho, el que diga si algo es derecho o no, o finalmente el que establezca si corresponde o no dar el remedio solicitado por el ciudadano, a pesar que el ordenamiento jurídico no lo haya previsto. Por ello se dice que uno de los principios más importantes del proceso es la tutela jurisdiccional efectiva. Ahora ya sabes lo que es el proceso y su importancia. Esto fue Enlace Derecho. Hasta la próxima. Muy bien, ¿cómo la vieron? Hasta ahí, ¿cómo vamos mejor?
Bien, profe, como más claro. Ok. Entonces, si ustedes ven, ¿no? Pues básicamente, digamos que dentro de toda sociedad, ¿cierto? Es importante que hayan como un juez, ¿cierto? Como un árbitro, digámoslo allí, ¿cierto? En el caso de que se presente alguna controversia, ¿no? Que es el tipo generalmente a donde acudimos. Sin embargo, pues a veces dejamos que las cosas lleguen hasta, digamos, hasta ¿cómo se llama esto? Una situación inmanejable y es cuando comienzan los inconvenientes, ¿no? Entonces eso también sucede pues con el Estado. Muy bien, entonces vamos a mirar un titulito que diga el porqué de los tributos. ¿Listo? Si de pronto si nos retrocedemos un poco, ¿cierto? A lo que se ha estado hablando del derecho laboral, del derecho penal, del derecho internacional público, etcétera, etcétera. Hemos visto que pues generalmente siempre se está buscando que las personas involucradas en un negocio, ¿cierto? O en una situación cumplan con qué. Con el pago de impuestos, ¿sí o no? ¿Estamos ahí o no? ¿Listo? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, y eso es, Sí, recuerde que se habla de que se tiene que acudir, que el Estado tiene diferentes entidades, ¿cierto? Ministerios, pues a las personas que trabajan en esas entidades y ministerios también hay que pagarles, ¿correcto? Dentro de sus tributos, ¿cierto? Pues, o esa definición esa situación del porqué de los tributos, eso es muy antiguo, ¿no? De pronto yo no sé si ustedes han visto en algunos negocios, ¿cierto? Y los que tuvimos la oportunidad de pasar por la avenida Caracas con calle 39, más o menos, había una cosa que se llamaba el indio amazónico. ¿Sí lo alcanzaron a ver algún día o no? Sí, señor. Sí. Y había un gordito por ahí, ¿cierto? Que generalmente es de bronce o de color negro, panzón, ¿cierto? Calvo. Y en algunos negocios está Buda. se llama el Buda, ¿correcto? Entonces, por ahí las historias dicen que ese señor era tan gordo, ¿cierto? Porque pues igual era un rey, ¿correcto? Y que él era tan gordo porque comía mucho, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el pueblo pues pagara en cosechas, en algodón, en trigo, ¿cierto? En ganado, todo lo que él se sentaba, que mandó a construir una balanza inmensa y que él se sentaba a un lado de la balanza, ¿cierto? Y que los campesinos, ¿cierto? Iban trayendo, digamos, sus tributos y le estaban colocando al otro lado de la balanza hasta que la balanza quedaba, pues se sentía la cuestión para. Entonces lo que quería era, siempre ambicionaba más, ¿correcto? Entonces que por eso comía tanto y por eso es panzón. Y los que tienen digamos, esa creencia, pues en muchos negocios eso es una alcancía. Y lo que hacen ellos es mantenerle, y yo he hablado con una persona y dicen que sí, que necesariamente todos los días hay que estarlo alimentando, ¿cierto? Porque si no, que la suerte les cambie, no sé qué. Bueno, eso también son creencias, ¿no? Pero hay que traer esas anécdotas para que sepamos que esos tributos son muy antiguos, ¿listo? Entonces, pongamos un titulito que diga el porqué de los tributos. 2 puntos o punto aparte, como quieran. Decimos que en cumplimiento de sus fines, el Estado realiza gastos. En cumplimiento de sus fines, el Estado realiza gastos. Coma, por lo que debe procurar recursos económicos para cubrirlos. Punto seguido. Los ingresos del Estado provienen, coma,
entre otras fuentes, coma, de los tributos que se podrían definir como las prestaciones obligatorias exigidas por el Estado Profe, ¿como las prestaciones qué? obligatorias, coma, exigidas por el Estado, coma, en virtud de su potestad de imperio. Y para atender sus necesidades y realizar sus fines políticos, coma, económicos y sociales, punto seguido. Esto significa que el Estado unilateralmente exige a las personas el desplazamiento de sumas de dinero de su patrimonio al erario público. ¿Listo? Entonces, se dice que nosotros simplemente por el hecho de estar pisando el suelo colombiano, ¿cierto? O por estar, por ejemplo, cada uno de nosotros en el sitio que está, por ese solo hecho, ya está obligado a pagar tributos o a pagar impuestos, ¿correcto? Que en unas ocasiones decían que cada que nace un niño, ¿cierto? Ya nace con una deuda con el Estado, ¿cierto? Y que más o menos esa deuda es de $1.000. ¿Por qué? ¿O a qué se debe esa aseveración? ¿Quién se le ocurre algo? Porque se dice que cada que nace un niño y que todos nosotros, ¿cierto? Debemos o estamos en deuda con el Estado. Oiga, ¿está uno ahí como mudos o qué? ¿No? ¿Qué pasó hoy? ¿No se les ocurre nada? Nada. No, estamos Profe, gordos. pues por salud, educación, nacimiento, ¿no? Todo eso. Eso, lo que pasa es que en un momento determinado, ¿cierto? Recuerden que nosotros tenemos una deuda externa, ¿correcto? Que son productos de las decisiones que han tomado los mandatarios, ¿cierto? Anteriores y los actuales, pero pues que esa deuda interna, esa deuda externa es de todos nosotros, ¿correcto? Entonces, que si uno dice que si se está debiendo N cantidad de dinero, por lo menos cada uno de nosotros hace parte de esa deuda. ¿Estamos? Es como cuando de pronto en una familia se compra una casa, ¿cierto? A cuotas, ¿correcto? Y esa casa está a nombre de todos. Pues ¿eso qué quiere decir? Que todos somos responsables de pagar esas cuotas. ¿Estamos? Y más aún, pues obviamente si estamos habitando, ahí es donde estamos todos. ¿Listo?
Alguien me decía, pero no, si no está el nombre de nosotros, pues eso es otro cuento. Pero se supone que si esa casa no está en el nombre de ustedes o de uno, pues uno tiene que estar pagando un qué por habitarla, un arrendamiento. ¿Se acuerdan de eso o no? Sí, señor. Ok. Para darle sustento a esto, ¿cierto? Pues obviamente hay varias teorías, ¿cierto? Como para darle fundamento a ese derecho. Entonces, digamos, quedamos punto aparte. Varias son las teorías que se han elaborado para fundamentar este derecho. Punto seguido. Algunos autores sostienen que el respaldo se encuentra en la teoría de los servicios. Coma, según la cual el fin del tributo es facilitar al Estado costear los servicios públicos que presta. Punto y coma. Por ejemplo, coma, la seguridad, coma, la salud, coma, la educación, coma, etcétera. Punto seguido. Otros sostienen que la relación de sujeción surge simplemente en la condición de súbditos que se tiene para el Estado. Punto y coma. Es la denominada teoría de la sujeción o dependencia. Punto seguido. Hay quienes manifiestan que la razón de ser se encuentra en la teoría de la necesidad social. Punto y coma. Expresan que el respaldo del tributo está en la satisfacción
de las necesidades sociales. Coma, las que están a cargo del Estado. Punto seguido. Otros sostienen que hay que contribuir como parte integrante de una comunidad, que hay que contribuir como parte integrante de una comunidad que requiere de todos para obtener el bien general. ¿Listo? Entonces, si nosotros observamos cada una de estas teorías, pues obviamente, ¿cierto? Cada una, digamos, en su momento, pues tiene una justificación, ¿cierto? ¿Para qué? Pues para poder cobrar esos tributos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Listo? Entonces, si uno mira, sí, claro, es que el Estado tiene que pagar la deuda, sí, hay que contribuir con los impuestos, ¿cierto? Entonces ahí está, se atraviesa la diana. Entonces, pero es que el Estado hace las vías y usted utiliza las vías, entonces las vías se van deteriorando, entonces hay que pagar los famosos peajes y eso para que se mantengan, pues, transitables, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasaría en una casa, ¿no? Que uno dice, bueno, usted vive aquí, compadre, a colaborar, a contribuir con los gastos, ¿cierto? Porque usted hace parte de esta comunidad. ¿Listo? Muy bien, entonces coloquemos punto aparte. En Colombia, la constitución política, ¿cierto? Constitución nacional, en su artículo 95, numeral 11, mentira, el numeral 9 es el de la Constitución. Numeral 9, qué pena. Señala como fundamento jurídico para tributar abramos comillas, el deber de la persona y del ciudadano de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. ¿Listo? Por eso, de justicia y equidad, punto. Por eso es que nosotros hablamos, ¿cierto?, de que básicamente dentro de esa constitución o el pago de los tributos, ¿cierto?, pues tiene que cumplir con algunos principios y estamos hablando, por ejemplo, de la progresividad y ese tipo de cosas, ¿cierto?, que a mayor riqueza, pues mayor debe ser el tributo que pague una persona. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Hijo de pucha, aquí me pasa el tiempo como rápido a mí. Muy bien, entonces coloquemos ahí un titulito que diga el poder de imposición fiscal. Y dejamos ese título entonces.
¿Listo? ¿Hasta ahí cómo vamos? Cuénteme la verdad, confiénsense ahora, callen para siempre. Bien, profe. Bien, profe. ¿Listo? Entonces, Sí, como señor. decimos, ¿no? La importancia es que nosotros, en un momento determinado, primero sepamos dónde debemos acudir, ¿cierto? Y que básicamente ese derecho tributario como tal no va solo, ¿no? Entonces, recuerde que por allá decíamos también que tendrá que, hablo del derecho laboral, pero también hablamos del derecho civil, ¿se acuerdan? Que se decía también que una cosa es que yo esté realizando un trabajo, ¿cierto? Por donde aparezcan los tres elementos, ¿cierto? Del derecho laboral, que estamos hablando de la remuneración, prestación personal del servicio, ¿cierto? Y la remuneración, ¿cierto? Entonces, y otra cosa es que yo me contrate, ¿cierto? Hablamos de esos tres elementos y otra cosa es que yo, ¿qué? Que yo, como, digamos, dentro de ese contexto, yo voy a hacer un trabajo, pero yo estoy cobrando es unos honorarios. Entonces ya hay una relación y se debe hacer un contrato que se llame de, básicamente lo que hablamos, un contrato que está regido por el derecho civil. ¿Listo? Porque es otro tipo de contrato, no es laboral. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Por favor, entonces, préndame las camaritas ahí para dejar la salida y espero que pues todo lo que hemos compartido hoy de verdad nos sirva, ¿cierto? Porque pues igual hay fundamentos que de pronto ahorita cuando miremos nosotros la parte de lo que es los fundamentos y el procedimiento comienza uno como a aclarársele tantas palabras que hablan los abogados, porque a veces yo le digo a las personas, es que uno, ¿cómo hace uno para cambiarle lo que está en el texto? Y de pronto lo interpreta de otra manera. Si yo, por ejemplo, digo el erario público, ¿cierto? Y entonces, o le digo, no, pero en el Tesoro Público, y entonces vaya y encuentra por allá en la Constitución Nacional erario, y profe, ¿qué es esa erario público? Entonces, es el mismo Tesoro Público, ¿cierto? Pues que uno tiene que ir como, digamos, como enganchando esas palabritas, porque pues igual, lo que les digo, a veces como no leemos, no son ustedes, estamos hablando en términos generales, ¿cierto? Entonces hay muchos, digamos, muchas palabras o muchas cosas que uno a veces no entiende, ¿cierto? Y la otra pereza que nos da es de pronto ir a un diccionario para saber cuál es el significado, ¿no? Porque, por ejemplo, uno a veces encuentra una palabra, ¿y esto qué querrá decir? Claro que alguien me dice, ustedes como son más, ¿cómo se dice? Más actualizados con los sistemas, con las TICs, ¿cierto? Entonces dice, no, profe, fácil, yo le doy clic derecho y digo buscar sinónimo y ahí, entonces ya se evita ir a un diccionario y poder saber qué es en realidad, qué es lo que significa, sino ahí le pega algo que le parezca que es como más, como lo ha interpretado más bien. ¿Listo? Muy bien, creo que no es más, les dejo ahí los 10 minuticos para que no estén llorando después, es que no tuvieron tiempo de hacer la pausa activa y eso. Hasta ahí vamos bien, si estamos siendo claros, voy muy rápido, ustedes me dicen nomás. ¿Listo? ¿Sí han visto los videos o no? Sí, profe. Las clases sí las han visto, ya están, yo generalmente trato de colgarlas del mismo día, pero hay veces que resulta como imposible porque dicen, no faltan sino 3 días para subirlo, no, pues qué belleza. Entonces, ¿para qué me pongo ya a perderle el tiempo ahí? ¿Listo? Y Viviana, ¿cómo va con tu labor? Cuéntame la verdad. Bien, profe. Vamos al día. Bueno. Listo, amor. Entonces quedamos así. Nos vemos mañana, si Dios quiere, que dejen ese mal genio. Listo. Oiga, doña Pablo, ¿y usted por qué llegó tan tarde que yo la necesité hoy para que me apoyara un poco con estas viejas que me están atacando? Profe, es que hay una personita que está enferma de COVID. Ok. Y entonces me ha tocado ir como auxiliar, a ayudar a ciertas cosas, entonces por eso, profe. Bueno, tranquila, no os preocupéis. Bueno, dejemos así entonces, ¿no? Entonces, que mi Dios me los bendiga. Hablamos mañana si Dios quiere y buena tarde, ¿no? Bueno, un abrazo, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias. Dios me los bendiga. Bueno, chao. Amén.